Sí, Eh, Queridas estudiantes, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a todas y a todos, varones y damas, en nuestro último taller, ¿verdad? Que es el día de hoy, el taller de aulas inclusivas que se había programado, y este es el tercer taller donde se va a dar a conocer lo que dice en relación a las estrategias de mediación, ¿cierto?, escolar. En esta oportunidad hemos invitado a la profesora Brunilda Veloso, ella es orientadora en el Colegio Santa Cruz en relación a lo que es convivencia escolar, y magíster en educación, en orientación, y le agradecemos que el día de hoy ella esté con nosotros, que haya aceptado nuestra invitación, ¿cierto? Su generosidad para compartir el día de hoy lo que ella puede darnos a conocer desde lo que es convivencia escolar, un tema tan importante y tan transversal, especialmente en lo que dice educación diferencial. Así que yo les dejo con ella. Muy bienvenida, Brunilda. muchas gracias. Bien, entonces saludo a cada una y a cada uno de los presentes. Voy a abrir mi presentación para poder dar a conocer esta temática que en verdad es interesante y específicamente este año, decía yo, lo ha sido porque se ha enfocado al tema del buen trato como una forma de resolver los conflictos, haciendo conciencia en cada una de las personas de cómo nos tratamos. Así que en algún momento también voy a hacer una pregunta que espero me puedan responder en el chat para ir conversando a partir de lo que cada uno maneja y sabe de lo que es el buen trato, lo cual va enfocado obviamente a la resolución de conflictos y a la mediación, ¿ya? Así que voy a abrir mi presentación para irles mostrando y contextualizando un poco esta temática. La idea sí, y enfoco a que esto va a ser un conversatorio, así que voy a tomar mi tiempo para no pasarme. Entiendo, Mabel, que estamos hasta qué hora para calcular mi tiempo hasta las 5. Sí, más o menos hasta las 5 de la tarde y ahí, Ya. bueno, ahí puedes ver para que vayan haciendo preguntas, ningún Esa problema. es la idea. Yo voy a controlar mi tiempo de manera de que se dé este espacio de conversación y escucharlos, básicamente escucharnos, ¿ya? Así que no sé si se logra ver lo que estoy presentando porque yo no Sí, lo veo. Ya, como sí. decía, entonces este conversatorio trata básicamente del buen trato, resolución pacífica de conflictos y mediación en el contexto educativo a modo muy general, debo decirlo, porque el tiempo es restringido y la idea es que podamos conversar de estas temáticas. Entonces, partiendo de la base de que esta temática, perdón, aquí voy a avanzar. La mediación yo la pongo como último elemento, dado que es una técnica que nosotros utilizamos, pero la idea es que sea utilizada para resolver los conflictos y el buen trato como un tema preventivo que se debe trabajar durante todo el año, ¿ya? Así es entonces como nos enfocamos básicamente desde el contexto en la Política Nacional de Convivencia Escolar, cuya base son 4 pilares fundamentales, como son una convivencia basada en un trato respetuoso entre todos los actores de la comunidad educativa, una convivencia inclusiva, una convivencia caracterizada por la participación democrática y la colaboración, y la resolución pacífica y dialogada de los conflictos. Esto es la base de la Política Nacional de Convivencia Escolar que rige a los colegios hoy en día y que ya viene a partir del 2015 desarrollándose, pero que ya el 2018, digamos que hay un complemento y se enfoca mucho más al buen trato, digamos. De estos 4 pilares, hoy día yo me voy a referir más en particular al 1 y al 4, por eso los relevo y los destaco. Y para ir avanzando entonces, aquí viene la pregunta clave que yo quería plantear y que les pediría por favor si pudieran responder en el chat. ¿Qué es el buen trato? ¿Qué entendemos por buen trato? Así es que pediría por favor si fuera tan amable contestando lo que aparece como imagen cuando uno lee buen trato. Disculpa, Paloma parece que también quería, a través del micrófono, parece ¿Sí? que quería consultar. ¿Sí? Paloma. Adelante. Paloma, ¿te escuchamos?
No, parece que ahora no. Les pediría entonces que pudiéramos ir respondiendo esta pregunta que nos sirve para ir entendiendo cuál es la base, qué resuena en nuestra mente cuando escuchamos del buen trato, y pareciera ser que es un término muy básico y muy comprendido, pero es importante poder conversar sobre ello. Van ¿Sí? diciendo buena onda, respeto, ¿Ya? respeto entre las personas, ¿Ya? amabilidad, ser comprensivos y empáticos, tratar amablemente, la cordialidad, relacionarse con el otro de forma respetuosa y empática. Ya, muy bien. Sí, efectivamente todo lo que se ha dicho tiene que ver mucho, mucho con el buen trato. Sin embargo, a veces se nos va quedando algo en el tintero, que es muy importante, que el buen trato parte por cada uno y uno siempre está enfocándolo hacia el otro, ¿sí? Y la verdad es que es importante pensar en mí cuando hablo de buen trato. Y eso era lo que hoy día también yo quería relevar, porque si vamos a conceptos hay muchos, amplios. Yo busqué el más básico que ustedes pueden googlear. Si ponen este concepto, a lo mejor va a ser lo primero que aparezca en Google. Pero aquí lo importante es relevar el amor, porque aquí lo que queremos instalar cuando hablamos de buen trato son prácticas de amor y respeto partiendo por uno mismo y luego hacia los demás. ¿Para qué? Para sentirnos más felices, básicamente, para desarrollar la creatividad y, en definitiva, para mantener relaciones saludables, partiendo por la relación que debo tener conmigo mismo y así también con los demás y con el entorno más cercano, la familia, los amigos, pero también como una práctica común y cotidiana de relación con todas las personas. Esa es la idea del buen trato. Y también quería relevar, bueno, de lo que hay, al menos, yo he encontrado un libro que es fantástico, yo lo encuentro muy bueno y por eso lo quiero promocionar aquí, pero básicamente para que, si por ahí lo encuentran o encuentran algo en las redes, El buen trato como proyecto de vida. ¿Ya? Esta autora, Fina Sant Ramón, enfoca el buen trato como una práctica habitual y muy común, y también nos muestra el maltrato. Lamentablemente el ruido afuera, me disculpan, pero es parte de la cotidianidad, no sé si lo escuchan, yo lo escucho muy bien. Pero el buen trato, para poder ejercer un buen trato hacia uno mismo, uno debe revisar también los malos tratos que ha vivido, que ha experimentado en su vida y hacerse consciente, porque lamentablemente el maltrato es una práctica violenta que está instalada y, bueno, según lo que los estudios y lo que particularmente se plantea en este libro, y uno también lo comprueba en la práctica, es algo que no es consciente y que se normaliza mucho, el maltrato. Entonces, cuando uno se va haciendo consciente del maltrato, es mucho más fácil ir poniendo límites para enfocar estas relaciones saludables basadas en el amor, hacia uno mismo y hacia los demás. Pasando entonces por este concepto básico, que la idea es, y vuelvo un poquito atrás, instalarlo, ¿cierto? Porque no por casualidad es el primer pilar de la Política Nacional de Convivencia Escolar. Es decir, de las 4 bases o de los 4 pilares, es el primero. Hay que sentar las bases en un trato respetuoso entre todos los actores de la comunidad educativa para que podamos ir a la convivencia inclusiva, para que podamos ir hacia la participación democrática y la colaboración, para que podamos hacer realmente una resolución pacífica y dialogada de los conflictos. Por eso era tan importante hoy día hablar del buen trato antes de lo que en algún punto también se me solicitó. Ahora que ya tenemos más o menos la base esencial de lo que es un buen trato. ¿Sí? Disculpa, Brunis. Caro había levantado Sí, la mano. ¿Sí? Ah, ya. una Es que yo, como no preguntita. veo, yo necesito... Yo ayudo, voy Gracias. ayudando. Ya, ¿Sí? súper. No, Brunis, era para que nos pudieras escribir en el chat el nombre de la autora del libro, que me Ah, ya. pareció muy interesante ese Sí, material. se los voy a ¿Ya? compartir. Ya, Ok, lo muchas voy a tener gracias. presente. Listo, gracias. Gracias. Seguimos entonces. Decía yo del buen trato. Si nosotros sacamos algunos extractos de la política, yo quería sacar algunos relevantes que van en relación a lo que estábamos conversando. Dice, promover y fortalecer un trato respetuoso basado en la confianza, en la verdad y en la justicia. Qué importantes estos valores y estos conceptos. En el reconocimiento y valoración positiva de las personas y en conductas, actitudes y hábitos básicos de cortesía y amabilidad. Algo tan cotidiano como el saludo, como la despedida, como el pedir disculpas cuando me equivoco,
va construyendo una cultura del buen trato. Y eso es lo que nos proponemos, al menos desde nuestra realidad educativa. Esto en todas las instancias y espacios de la vida escolar y su contexto, fomentando entonces un clima escolar propicio para el logro de los aprendizajes. Y hoy día yo quise relevar un aprendizaje, porque generalmente cuando pensamos en el logro de los aprendizajes estamos viendo como el enfoque contenidista. Y yo quiero relevar otro aprendizaje, y el más básico a mi entender, aprender a convivir con otros. Creo que es un aprendizaje que vamos realizando durante toda la vida, y es muy importante que parta en las escuelas, y que parta desde lo más pequeño, desde el primer ciclo, desde educación parvularia. ¿Ya? Eso quería relevar. Seguimos entonces, ya pasamos al primer tema, que es el buen trato, y la idea es ahora ir a la resolución de conflicto, resolución pacífica de conflicto, que es el cuarto de los pilares que yo les mostraba al comienzo. Aquí yo quería relevar algunos elementos básicos que se plantean, porque la resolución pacífica de conflictos, pacífica y dialogada, ojo ahí, aparece inmediatamente la palabra diálogo, y no por nada, como un modo de abordar las situaciones de desacuerdo, ¿ya? De conflicto, porque el desacuerdo nos lleva al conflicto, que se producen en las relaciones cotidianas entre los distintos miembros de la comunidad educativa. Propone la conversación como medio fundamental para abordar los desacuerdos, reconociendo en estos una oportunidad formativa significativa. Es decir, vemos el conflicto como una oportunidad. Comenzamos a ver que el conflicto en sí no es malo ni bueno, pero es parte de nuestra vida. Va a aparecer, no lo podemos evitar. Y aquí la idea es poder aprender, tomarlo como un elemento de aprendizaje, porque tenemos que entender que somos personas distintas, distintas pero en relación. Y eso esa es la riqueza, que debemos irnos complementando y aprender a convivir juntos. Y la escuela es un muy buen espacio para ello. Implica además la responsabilidad por el cumplimiento de los acuerdos tomados y la reparación cuando se ha producido algún daño. ¿Ya? Esta también es la base de la mediación como técnica, porque hay más, pero hoy día vamos a hablar un poquito de la mediación. Entonces es muy importante tener en consideración aquello, porque la resolución pacífica de conflicto nos permite tomar acuerdos, cumplir esos acuerdos, que es muy importante el seguimiento, ¿cierto? Y buscar la reparación de aquellos errores que se pueden haber cometido, de aquellas faltas que se pueden haber cometido, haciéndonos conscientes de aquello para no repetirlas. Sigamos. Otro aspecto importante que yo relevaba aquí de este pilar de la Política Nacional de Convivencia Escolar es que este modo de abordar los conflictos es una manera efectiva de prevenir el uso de la violencia en la convivencia cotidiana. Miren qué importante es, porque la violencia hoy día lamentablemente está instaladísima en nuestra sociedad. Y por supuesto, los colegios no están ajenos a eso. Los medios de comunicación no nos ayudan, las redes sociales menos. Ustedes se dan cuenta que hoy día están muy instaladas las funas, que no vamos a ir a la base de por qué ocurren, porque también podríamos ahí hacer todo un análisis, ¿verdad? Que a lo mejor en el conversatorio después puede salir, pero en definitiva la violencia nos invade y tenemos que buscar alternativas de ir resolviendo, o ir más bien buscando caminos alternativos para que esta violencia vaya disminuyendo. Supone que cada actor debe aprender a identificar los conflictos, ¿ya? Reconocerlos como un desacuerdo que es expresión de la diversidad de opiniones e intereses que tienen los actores, y abordarlos desde una perspectiva pacífica y dialogada, es decir, asumir que somos distintos y que, como yo decía anteriormente, los conflictos son parte de nuestra vida, porque pensamos distinto y tenemos derecho a hacerlo. A veces esperamos del otro que haga lo que queremos y no siempre va a ser así. Pero aquí lo importante de relevar es la conversación, el diálogo, y entender que desde una perspectiva pacífica y dialogada vamos a lograr establecer acuerdos, vamos a lograr reparar los daños, pero siempre haciéndonos conscientes de que al ser distintos vamos a tener que ir aprendiendo el uno del otro, y tener esa apertura para ello es la tarea que nos proponemos en el área de convivencia escolar.
Bruni, disculpa, ¿Sí? ¿puedes ampliar la pantalla en la copita para que se vea más grande todo? Ah, ya. Por A favor. ver, Sí. ahí sí. Ay, sí, súper. Ya, muchas gracias, Gracias. Mabel. Se me había pasado, perdón. No, no te preocupes, gracias. Entonces, como les decía, la resolución pacífica de conflicto, básicamente también allí aparecen medidas preventivas que debemos tener en consideración. Algunas de ellas yo las quise relevar aquí y dar a conocer a ustedes. La construcción de normas concretas contra las agresiones y a favor de las relaciones interpersonales positivas. Nosotros enfocamos, intentamos tomar elementos de nuestro enfoque y de nuestro proyecto educativo institucional, que es el proyecto educativo institucional, que enfoca a una comunidad educativa con líneas cristianas, ¿cierto? A la base. Tenemos a Cristo como centro, como guía. Y aquí entonces vamos también enfocando el formar comunidades, digamos, comunidades en los cursos, comunidades de curso. Y en estas comunidades entonces establecer normas concretas que vayan en pro de ir fomentando el diálogo para resolver estos desacuerdos. Tener momentos específicos en la semana donde se analicen las relaciones interpersonales y la comunicación entre los estudiantes, consejo de curso, por ejemplo. Conversar de lo que está pasando, qué está bien en el curso y qué falta de poder mejorar. Que el grupo desarrolle la empatía emocional y pueda conmoverse con lo que puede sucederle a cualquiera de sus compañeros o compañeras. Estar pendiente de cómo está el uno, el otro, si alguien está faltando. En este contexto específicamente se ha fomentado mucho aquello de ir sabiendo cómo están sus compañeros y sus familias. No ha sido fácil, hay que reconocer que no. Desde que enciendan y apaguen la cámara, no. Pero se ha hecho un trabajo y se han dado pasos, definitivamente. Involucrar a las familias en las conversaciones de sus hijos sobre las formas que tienen de convivir y de relacionarse entre ellos. Es muy importante aquí señalar que nosotros nos hemos dado la tarea de ir realizando seminarios y en ese sentido la tecnología nos ha jugado muy a favor. Al comienzo ni sabíamos cómo hacer un seminario. No teníamos idea y partimos así, ensayo-error. En el mes de agosto realizamos seis versiones de seminarios sobre resolución de conflictos. Allí nosotros tenemos hace ya 4 años con una red de apoyo muy importante con la CAJ, la Corporación de Asistencia Judicial, y con el Centro de Mediación que funciona allí. Ha sido muy importante porque allí también tengo que contarles que a partir del año, llevamos ya con el año pasado sí, se hizo la ceremonia de nombramiento de los mediadores escolares. Nosotros tenemos un taller de mediación que se desarrolla en segundo ciclo con estudiantes más o menos de entre 11 y 13 años, sí, que han aprendido técnicas de mediación que han sido dadas por las mediadoras que trabajan en este centro de mediación, junto con la profesora que se ha ido capacitando y también como se capacitó a profesores, de ese grupo de profesores se rescata una profesora que lidera este taller. Este año el desafío también lo asumí yo junto a ella, así que realizamos el taller de mediación en línea. Ha sido muy bonito el trabajo, la semana pasada ya se terminó ese trabajo y los chicos han ido perfeccionándose en las técnicas de mediación escolar y con la idea clara del otro año, cuando podamos volver en lo presencial, ir practicando, porque la idea era que este año, como ellos fueron nombrados en una ceremonia a fines del año pasado, ahí fueron ellos nombrados como mediadores, alrededor de 17 estudiantes fueron, sí, y la idea era que se pusiera en práctica este año. No se pudo en la práctica, pero sí seguimos realizando el taller online y cuando volvamos la idea es esa, que tenemos toda una estructura, un espacio dado para la mediación entre estudiantes, en donde ellos van a resolver los conflictos de las situaciones de las faltas leves que están establecidas en el reglamento. ¿Ya? Si vamos entonces a la mediación entre pares como tal, y también contarles que la mediación se realiza desde convivencia escolar abordando situaciones un poco más complejas que se pueden mediar obviamente, y aquí entonces utilizamos esta estructura que aparece en una de las cartillas de la Política Nacional de Convivencia Escolar, entendiendo, sí, que la mediación es una técnica alternativa para resolver conflictos
en que interviene un tercero neutral que ayuda a las partes a llegar a un acuerdo. ¿Ya? A eso me refería con los mediadores escolares. Ellos están capacitados para ser ese tercero neutral en situaciones leves. Y también el equipo de convivencia conformado por quien les habla y psicólogas también, 2 psicólogas, realizamos esa labor también de hacer mediación entre pares, entre los estudiantes del colegio. Realizamos también mediaciones entre adultos. Eso también ha sido una experiencia nueva a la que nos hemos visto enfrentadas con mucho éxito. Temíamos la verdad que fuera así, porque la verdad es que uno siempre siente que cuando está en la mediación escolar es para hacerlo con estudiantes en formación y no con adultos, que pareciera que es más complejo, pero hemos tenido buenos resultados. Si bien no han sido tan reiteradas, pero hemos tenido un porcentaje importante de situaciones complejas que se han abordado con las familias y estudiantes presentes en una estructura de mediación y que ha funcionado y hemos llegado a acuerdos que al hacer el seguimiento se ha logrado cumplir. Así que han sido exitosas. Hasta el momento, todas. Carolina tiene una consulta. Sí, claro. Bruni, ¿esas mediaciones con adultos han sido solo con las familias o también les ha tocado mediar entre profesores, por ejemplo, o trabajadores del colegio? No, hasta ahí no hemos llegado aún. Lo que pasa es que ahí, bueno, no se han dado situaciones, la verdad, porque no se podría realizar, pero no hemos tenido situaciones que no hayan llegado con los funcionarios, sino que con las familias, y debo decir que no ha sido fácil, porque cuando hemos tomado estas decisiones, cuando hemos agotado todas las otras posibilidades, pero cuando se ha dado el diálogo, a veces hay familias que están así cerradas, o sea, de verdad, de espalda a espalda, y muy negadas, pero cuando logramos convencerlos, persuadirlos, de que vayan a este diálogo, de que puedan escuchar la versión del otro, que puedan escuchar la realidad del otro, empatía. Se logra con éxito entonces entender que la situación se puede abordar y se puede establecer acuerdos y que se mira la realidad del otro. O sea, yo miro la vera del otro y digo, en realidad no era tan como yo pensaba, desde parte de los adultos. Incluso algunas han sido sin los estudiantes presentes, solo con los adultos, porque también nos damos cuenta que los niños, los jóvenes están muchas veces muy influenciados por los adultos, más que ellos mismos. Sí, Y a sí, veces el eso conflicto te está detrás. El conflicto no es sí. directamente de ellos, sino que ellos están siendo mal guiados muchas veces por los adultos que están detrás. Así Sí, que en ese sí. sentido han sido muy buenas las experiencias que hemos tenido. Y aquí básicamente yo les quería mostrar una estructura muy elemental que aparece en esta cartilla también, en donde la mediación entre pares tiene una finalidad, ¿cierto? Que es la búsqueda de soluciones. Tiene una intervención de terceros, porque existe un mediador para llegar a un acuerdo. Pero ojo, aquí el mediador no influye en una o en otra postura. Eso es muy importante, el mediador es neutro. Y eso es un ejercicio bastante fuerte, porque no debo involucrarme. Y humanamente uno tiende muchas veces interiormente a pensar que claramente siempre hay una parte que está más involucrada o que está generando más afectación en la otra. Entonces es muy importante este equilibrio que debe tener el mediador en cuanto a ayudar y ser un guía para que estas dos partes encuentren la solución a su problema, porque es de ellos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, mantener una distancia afectiva, sí, una distancia respetuosa, cercana, para que confíen en quién va guiando, que eso es muy importante porque tiene que haber cierta fiabilidad de ese mediador que está allí, debe ser creíble. ¿Quién resuelve? Las partes involucradas en el conflicto, a eso me refería. Ellos son los que van buscando la resolución de conflicto y cuando no la encuentran, se frustran, que también ha ocurrido, a nosotros no ha ocurrido, pero siempre ocurre cuando una de las partes llegó en una actitud de negación, llegó en una actitud negativa, pasa con los estudiantes, nos pasó, recuerdo de mi memoria, que no, digamos que las mediaciones en sí no son masivas en el colegio, se van dando de acuerdo a, y de las que yo recuerdo hubo una que se frustró, ¿ya? Y era porque una de las partes llegó en una actitud, incluso después se escuchó que comentó con los compañeros, yo voy a ir a decir esto y esto y esto, y de ahí no me van a mover. Entonces no tenía la disposición en verdad, a pesar de que se le preguntó, no tenía la disposición de querer resolver el conflicto, sino que querer atacar a la otra persona. Es muy importante eso, hacer esa conciencia en los estudiantes de que tiene que haber una apertura, una disposición a querer ceder también, porque ambas partes deben ceder para que se establezcan acuerdos. Y el resultado, acuerdo consensuado, ¿cierto?, entre ambas partes y el enfoque de que ambos
Porque cada uno cede una parte para llegar a un punto medio, ¿sí? Y básicamente las competencias, parece que me salté una diapositiva, ¿no? No, a ver. Está revisando. Ya. Elementos importantísimos a tener en consideración en la mediación, o más bien en la solución de, como una técnica es la mediación, hay otras como la negociación, ¿cierto? El arbitraje también es otra. Competencias cognitivas. Es importantísimo aquí entender que estas se refieren a las habilidades que hay que desarrollar para tomar distancia, como yo les decía anteriormente, a no mostrarse simpatizando o apoyando una de las partes, porque eso inmediatamente haría que se frustre porque no hay un mal manejo del mediador, y pensar desde la posición en que está la otra persona, ¿sí? Ir haciendo que se reflejen uno al otro. Esto permite entender por qué ella está actuando o sintiendo o reaccionando como lo está haciendo, la otra parte se refiere, ¿sí? Y generando ese ejercicio de empatía tan necesario para entender, por ejemplo, el origen de un conflicto, entender por qué se produjo, el origen de aquel, y que en definitiva la persona que a lo mejor lo pudo haber generado, en definitiva, pueda explicar la razón tan humana de por qué. Y en ese ejercicio de a lo mejor explicarse, explicarlo al otro, decir, y eso en general, sí, en realidad no estuvo bien lo que hice. Viene esa reflexión generalmente y a veces de forma casi inmediata la disculpa a la otra persona, ¿sí? Competencias emocionales, por supuesto que sí. Las competencias emocionales refieren a la capacidad de autorregular nuestras emociones y las de las demás, y las de los demás, digamos, en las situaciones de conflicto. Las emociones tienen que ver no solo con el origen del conflicto, sino también con su escalamiento y con la manera en que se solucionan. Sí, porque aquí lo importante es primero que yo tenga el control de mis emociones como mediador y que ayude a las partes también en el control de ellas, pero en el control más bien de hacerse conscientes de las emociones que están sintiendo, si están sintiendo rabia, si están sintiendo angustia, ¿cierto? Entonces aquí era súper importante igual ir como haciéndose consciente de ejercicios concretos de cómo nosotros nos hacemos, vamos identificando nuestras emociones. Para manejar adecuadamente nuestros conflictos debemos aprender a identificar cuando sentimos rabia y desarrollar habilidades para calmarnos, ¿cierto? Actuar sin agresión o violencia es muy importante. Para aprender a manejar la rabia hay que analizar qué situaciones nos la produce, dónde se gatilla la rabia. Una vez identificadas las situaciones que nos producen esa rabia, ensayar o aplicar algunas técnicas para calmarnos. Ahí ustedes pueden leer algunas que son básicas, ¿cierto? Contar hasta, hablar con uno mismo para calmarse, hacer esta introspección, imaginar que estás con una persona que me quiere y me protege, o sea, hay varias. Otras también de hacernos conscientes del estado de nuestro cuerpo cuando estamos en esa emoción, ¿cierto? Buscar la relajación, ¿cierto? Como una técnica, respiración profunda, elongación muscular. Tenemos formas de ir abordando esto. Y por último, competencias comunicativas. Es muy importante que los conflictos ocurren por una mala comunicación en el diálogo entre las partes. Porque si fuéramos más conscientes de la importancia de cómo nos comunicamos, podríamos evitar muchos malos entendidos. Y lo básico aquí siempre es aprender a escuchar al otro. Y muchas veces la comunicación se da el que yo quiero que el otro me escuche a mí, pero yo no lo escucho. Estoy centrado en mí y no en el otro. Y si la comunicación efectiva en verdad busca eso, que las partes estén centradas en el otro, pero que sea algo dinámico. Ya no puede haber una sola parte centrada en la otra, sino que tiene que irse dando de manera compartida.
Y aquí yo finalizo con que nos hagamos conscientes de la comunicación humana y de los componentes de ella, porque es muy importante darnos cuenta que estos influyen decisivamente en cómo llega el mensaje a la otra persona. Cuando nos hacemos conscientes que la palabra por sí sola, por escrito, y ojo ahí, por escrito, tiene un impacto de solo el 7%, nos podemos dar cuenta que se pueden generar grandes conflictos en la comunicación en el mismo chat, cuando hablamos del aula, por ejemplo. Porque no escuchamos el tono de voz y porque no vemos el lenguaje corporal y gestual del otro, solamente lo que ya está escrito, que es tan mínimo en el impacto y que por lo mismo puede haber una gran variedad de interpretaciones de lo que ya se escribió, porque faltan elementos para completar la comunicación. Cuando ya hablamos por teléfono, escuchamos el tono de voz y ahí entonces se amplía el impacto a entender lo que se nos está diciendo, pero a un 45%, ni siquiera la mitad, menos de la mitad, porque nos falta lo que tiene mayor impacto, lo que vemos. Y por eso es tan importante y nosotros vamos trabajando allí. En cada curso hemos ido haciendo este ejercicio de ir haciendo consciente a los estudiantes de que es importante encender la cámara para que este 55% del lenguaje corporal, y en este caso gestual, esté. Porque ha sido difícil. Hay cursos que todavía ya llegamos a fin de año y básicamente nadie, una o dos personas encienden la cámara. Pero cuando nos hacemos conscientes de esto, nos damos cuenta que los gestos y el tono de voz tienen predominancia en la comunicación, más allá de la palabra misma, ¿cierto? Así que eso básicamente era lo que yo quería compartirles el día de hoy. Agradezco la invitación. Espero no haberme pasado mucho, pero creo que nos quedan 15 minutos para poder hablar, plantear ideas, reflexionar sobre estas temáticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Brunilda. Les invito, queridas estudiantes, que puedan realizar algunas preguntas. Hay muchas que podemos, ¿cierto?, hacer, desde inclusive lo último que nos acaba de dejar, que si bien es cierto es una información estadística, podemos irlo pensando desde, en este caso, la virtualidad, y también recordando lo que puede suceder en la presencialidad, cuando ahí se exacerban, obviamente, todo lo que son los movimientos, la corporalidad, la gestualidad. Entonces, me gustaría escuchar un poquitito en relación a eso, a las consultas que podrían nacer a partir de aquello. Les escuchamos. Bueno, varias de las chicas están diciendo: gracias, profe, muchísimas gracias. Victoria. Sí, Brunilda, muchísimas gracias por compartir estas reflexiones. Yo quería como preguntarte a ti, pensando en la formación de los docentes. ¿Cómo crees tú que debemos avanzar en formación? ¿Qué competencias debiésemos trabajar con los docentes para, en el fondo, instalar en cada aula, ¿cierto?, en nuestras escuelas, condiciones, ambientes que permitan abordar conflictos? Porque los conflictos son parte inherente de las relaciones humanas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar en proyectar la formación de nuestros estudiantes? ¿Dónde pondrías tú los acentos? Yo básicamente en la educación emocional. La educación emocional para mí, en la práctica, yo tengo ya varios años de ejercicio y siento que es clave. Es clave porque cuando somos conscientes de nuestras emociones, también vamos desarrollando la empatía, vamos leyendo a las demás personas. Y los docentes debemos tener esas competencias en aula, debemos tener esa sensibilidad. Todo lo demás se puede aprender, pero siento que la educación emocional es clave. Es clave. Y la educación, obviamente, en la resolución pacífica de conflictos. O sea, esto va conectado. Para mí, el buen trato, la educación emocional, el buen trato,
la resolución pacífica de conflictos deberían estar en la malla curricular, instalados hace mucho tiempo. Así como también la neurociencia, la neuroeducación, porque tenemos que también tener esa habilidad de poder saber y ser conscientes cómo funciona nuestro cerebro y las emociones. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora, bueno, recordando un poquitito, hoy día tuvimos una clase bien especial en la mañana con algunas de nuestras estudiantes y coincidía un poco con lo que quizás se está viendo ahora, que es respecto a la convivencia escolar. ¿Qué pasa con los estudiantes que, por ejemplo, con TEA, veíamos en la mañana, son trastornos de espectro autista, y cuando lamentablemente no existe esta empatía, no existe esta empatía desde la comunidad? ¿Qué se podría hacer? ¿Cuáles son las estrategias quizás que en este caso, como estudiantes que están, ¿cierto?, en su formación inicial, podrían llevar a cabo para que esta empatía de una u otra forma se trabajara en el establecimiento que ellos pudiesen llegar a trabajar? Es una muy buena pregunta. La verdad es que nosotros no, digamos que estamos iniciando este trabajo y creo que estamos en vías de hacerlo también, pero desde lo particular del diagnóstico yo no me siento capacitada como para decir efectivamente podrían haber algunas técnicas específicas, pero sí creo que tiene que haber una comunidad que esté formada para entender que somos todos distintos. Y si somos todos distintos, tenemos cabida todos en el mundo y también en un colegio. Entonces creo que más que trabajar específicamente con los estudiantes y sus posibilidades, se tiene que hacer un trabajo desde lo preventivo con toda la comunidad, de manera que tengamos esta apertura a poder incluir, como dice uno de los pilares de la convivencia escolar, la convivencia inclusiva. Ahí está la clave. En los colegios hay un plan de inclusión que se tiene que trabajar fuertemente desde la prevención. Entonces, cuando tenemos una comunidad educativa con una conciencia de la convivencia escolar inclusiva, las situaciones se van a ir comprendiendo de mejor forma, entendiendo, como decías, Mabel, que los diagnósticos son así. O sea, hay jóvenes y niños que no van a tener esa empatía, pero es por su estructura, digamos, de sus características personales. Y somos las demás personas las que tenemos que tener la flexibilidad de comprender aquello. Eso es lo que podría decir. Gracias, bien, bueno, acá en el chat claramente dan a conocer algunas cosas muy importantes, como la educación emocional tan importante para todos los ámbitos y tan dejada de lado, nos dice Isamar. Por otra parte, Roxana nos dice trabajar los valores inclusivos, que es fundamental aquello y que debiese practicarse desde los niveles prebásicos, exactamente. Ahí a lo mejor la profesora igual nos puede ir comentando a partir de las experiencias, a lo mejor que porque muchas veces se piensa que los prebásicos no es importante desde los chiquititos, pero ¿qué nos puede decir en ese sentido? Sí, nosotros tenemos justamente un desafío que nos planteamos ya este año de empezar a hacer un trabajo mucho más compactado con educación parvularia, porque efectivamente es importantísimo, fundamental, iniciar un trabajo allí y es el desafío que tenemos, porque de verdad nosotros estábamos mucho más enfocados a primer, segundo ciclo y tercer ciclo. Y este año nos dimos cuenta que era fundamental y básico hacer un trabajo más en comunidad, así que estamos en ese desafío. No podría compartir una experiencia en este minuto porque no la tenemos así como concreta, pero sí decir que tenemos un potente equipo en educación parvularia que trabaja mucho en la línea de la resolución de conflictos entre los pequeños y mucho trabajo con las familias, que es fundamental allí. Mucho trabajo de ir haciendo acompañamiento. Pero estamos en ese desafío de hacer un trabajo mejor, más estrecho, digamos, más en equipo con convivencia escolar. Así que es un desafío que tenemos planteado hacia el 2021. Estoy compartiendo en este momento el nombre y la autora del libro que les mostraba ya en el chat, mientras van planteando alguna otra pregunta. Perfecto. Carolina. Qué bueno. Sí, yo quería preguntar, que ya no me acuerdo lo que quería preguntar, pero me confundí con lo de
con lo del libro. Que lo ponga primero, de ahí me voy a cortar toda la pregunta. No me acuerdo ya. De ahí te levanto la mano, ¿no? Bueno, no hay problema. Queridas y queridos estudiantes, aprovechen, hagan consultas. Ya me acordé. Ya, listo. Ahora. Ya, no, lo que le quería pedir a Bruni, si pudieras compartir un poquito con los chicos que quizás no todos tienen mucha claridad, y creo que es un punto súper importante de la mediación, que no todas las situaciones son mediables, ¿cierto? Entonces, que tener clarito qué situaciones no son mediables, porque igual son tantas cosas que se dan en los colegios y de repente tenemos que tener eso bien claro. Muchas gracias. Sí, efectivamente, las situaciones cuando no son mediables, cuando hay una agresión de por medio, cuando hay una situación de daño hacia el otro, que se tiene que abordar de otra manera, ¿ya? Cuando hay, por ejemplo, amenazas, cuando ya una herida instalada en el otro, porque la mediación es una técnica que busca prevenir el daño, cuando se dan situaciones menores. Por eso yo decía, cuando estamos formando estudiantes menores, con niños que tienen conflictos, sí, a lo mejor, pero son conflictos que se pueden abordar desde un diálogo, no donde el otro ya ha sido afectado. Doy un ejemplo. Cuando hay son situaciones denunciables, por ejemplo, que se aplica un protocolo, hablando desde el reglamento, se aplica un protocolo de vulneración de derechos. No podrían estar mediadas las dos partes, porque ya está denunciado, el daño ya está hecho. ¿Sí? Es muy importante. Cuando hay agresión, ¿cierto? Agresión. Y también cuando hay una diferencia de poder entre ambas partes. Cuando tenemos esta disparidad, tampoco es posible. Por ejemplo, si vamos a abordarlo con un profesor y un estudiante, no se podría. Un funcionario estudiante tampoco. Sí. Perfecto. Gracias. Ok. Más consultas o dudas respecto a lo que es mediación o a lo que es convivencia escolar que pudiese generarse en alguno de ustedes en estos momentos. Les invitamos a que puedan hacerlo a través del chat o pueden hacerlo a través del micrófono, no hay problema. Mientras van pensando, yo les quiero plantear un par de preguntas que aparecen en este libro maravilloso. Parezco promotora, pero en realidad estoy muy fascinada con él porque cuando una literatura le sirve para la vida y uno lo va aplicando, uno se encanta y quiere también compartir esta belleza con el resto. Así que les quiero compartir unas preguntas clave que aparecen sobre el buen trato acá. ¿Cuándo y cómo te has sentido bien tratado? ¿Cuándo y cómo has bien tratado a alguien y en lo negativo? ¿Cuándo y cómo te has sentido maltratado? Es súper importante hacer conciencia de aquello, porque cuando yo soy consciente de que a veces me dejo maltratar y lo justifico porque es alguien que quiero, porque es broma, y aunque me moleste lo que me está diciendo, yo sé que no lo hace con mala intención, porque eso también me faltó relevar delante. Como yo les decía, a veces se entiende el maltrato como algo físico, como cuando ya te maltrataron es porque te pegaron, te agredieron, y no. La palabra tiene poder, tiene mucho poder. Y aquí viene otra tercera pregunta que les quiero compartir en cuanto a ese poder, porque la palabra genera heridas emocionales. Y muchas veces, lamentablemente, ellas se dan por personas que amamos en nuestra infancia. Y hay situaciones a veces que están allí que no están resueltas. Entonces es tan importante poder hacer esa revisión para irse sanando. Y aparece aquí una pregunta que igual les quería compartir y que tiene que ver con esto. ¿Cuándo y por quién te has sentido herida o herido emocionalmente? Maltrato. Así que ahí les dejo esas preguntillas para que las vayan analizando, pensando, revisándose. Ahora sí que anoto el nombre del libro. Ya, oye, qué interesante lo de las preguntas, porque igual esto de cuando yo me he sentido maltratado, nos sirve también o debería servirnos para darnos cuenta de que no todos tenemos esa misma sensibilidad y de que quizás justamente por esto de la normalización de la broma, del maltrato hecho broma, a veces uno dice, bueno, a mí no me llega tanto, ¿cómo te sentiste tan mal por eso? No, a mí no me importa, dice el otro, no sé. Entonces lo importante que es cuando hay que saber y entender que hay personas mucho más
vulnerables o sensibles a ciertas acciones de otros. Y eso tenemos que validarlo como parte de la diversidad, ¿cierto? Y tenemos que aceptarlo como parte de la inclusión también. Entonces, y no invalidar que el otro se sienta herido, ¿cierto? Por algo que nosotros creemos que no es tan terrible. Entonces, ese creo que es un aprendizaje súper importante para los estudiantes desde chiquititos, para poder lograr tener adultos que logren y que sepan cómo convivir. Eso, gracias. Sí, Muy justamente, bueno el Carolina. tema. Sí, excelente tema. Es apasionante, la verdad, porque justamente ahí a eso apuntaba lo que yo les quería decir, que el bullying o el ciberbullying, ciberacoso, se da justamente porque hay alguien, un líder negativo, que no valida la sensibilidad del otro y que impone que esto es una, comillas, broma, y tenemos que entender todos que es una broma, y nadie se puede molestar, enojar o sentir porque entonces queda fuera del grupo, entonces lo expulsamos, lo rechazamos, lo aislamos. Y eso es gravísimo, pero eso también tiene que ver con estructuras mentales que vienen instaladas desde el hogar, desde la familia. Somos un producto de algo, somos un producto de cómo hemos sido bien tratados o maltratados, y vamos mostrando eso en nuestras conductas, en la vida. Isamar, tienes la palabra. Gracias, profe. Igual tenía como una anécdota, experiencia personal respecto a esto, porque me pasaba, bueno, yo sigo a una, digamos, comediante, que no voy a decir su nombre porque en realidad es un poquito feo, pero esta comediante solía hacer o suele hacer en sus rutinas de humor como mucho chiste dirigido, no sé, pues, a personas si es gordita o cosas así como, ya, y uno se ríe. Antes yo me reía y decía, bueno, si es una broma, todos tenemos que reírnos. Mamita, abre la puerta, por favor. Disculpe, y ya si es un chiste y riámonos, y la persona, quizás a la persona que le hacían el chiste también se reía. Y después yo empecé a pensar, pero probablemente haya otras personas a las que no les causa gracia, a las que realmente se sienten afectadas por esto, y entonces yo dije, chuta, si hay personas, si hay siquiera una persona que realmente no le hace gracia y le afecta, ¿por qué me tendría que causar gracia a mí? O sea, como que ya después de pensar en eso, como que ya no me hacía mucho chiste sus rutinas, como que ya no las veía así como jajaja, sino que ya decía, bueno, esto es bullying, o sea, independiente que la persona que tenga alguna cosa graciosa o que a otro le cause chistes, no es chistoso. Y yo como que dejé de seguir a esa humorista porque al final estaba haciendo humor de algo que a otros quizás les afecta, pues, y les molesta. Entonces, como que esa era mi experiencia respecto a eso. Muchas gracias, Isamar. Justamente ahí es donde yo le digo a los estudiantes cuando llevamos estos temas al aula, es que hay una diferencia entre reírme contigo y reírme de ti. Cuando yo me río contigo, lo pasamos bien. Hay una confianza. Es un juego, a lo mejor es algo divertido, pero no estoy haciendo crítica de tu aspecto físico, no estoy haciendo burla de cómo eres como persona. Entonces, si me río contigo, lo pasamos bien, pero si me río de ti o sientes que se ríen de ti, no es sano. Y tú hiciste ese análisis, por eso te diste cuenta que ya no te gustaba ese humorista, me da la impresión a mí, porque te diste cuenta que se reía de las personas, ¿sí? Y por sus características. Y eso creo que ya ha ido quedando atrás en el humor, al menos de lo que uno va viendo. Uno hace la diferencia de un humor inteligente a un humor básico, si pudiera hacer yo una aclaración o una clasificación en este minuto, ¿cierto? Un humor básico que es dañino, que es tóxico, si pudiéramos decirlo o catalogarlo de alguna manera. ¿Sí? Tamara aquí nos comparte algo, dice, sí, a mí me pasa que ahora pienso en algunas situaciones del colegio y me doy cuenta de lo grave que eran los asuntos y cómo mis compañeros y yo sabíamos manejarlo, burlándonos de algunas situaciones que actualmente me parecía terrible hacer. Igual los adultos no lo veían tan grave, son jóvenes,
no saben lo que hacen, pero ahí quedaba. Nadie nos hable realmente de cómo podíamos dañar a los demás. Eso nos dice Tamara. Y Catalina asiente como el dicho, mi libertad termina cuando la del otro comienza. Así es. Así es. Muchas veces los adultos tomamos una postura muy cómoda frente a estas situaciones, de no hacernos cargo de abordarlas, porque es más fácil bajarle el perfil y no hacernos cargo del dolor que genera en un estudiante. Por eso es que esto se reguló a partir del 2011, aparece esta ley de violencia escolar que viene a regular estas situaciones cuando ya se hicieron agresiones. O sea, el bullying, el acoso ha existido desde que yo creo que la mayoría de las personas adultas que vemos aquí, ya profesoras, docentes, tenemos algún recuerdo de haber sido testigo o haberlo vivido. Y también de adultos que nunca lo abordaron, nunca. Entonces es importante lo que aparece hoy día porque aparece un freno, un límite, que tenemos que ir haciéndonos conscientes de mantener esa conciencia de que lo que es violencia, lo que es daño, es nomás, y tenemos que abordarlo, hacernos cargo. Qué importante lo que justamente planteaba Tamara y lo que decía Bruni recién, porque yo pienso en el futuro. Aquí tenemos, ¿cierto? La mayoría son estudiantes que están en su formación inicial, algunas ya tienen más años en la formación inicial, pero el día de mañana, al igual que nosotras, vamos a estar en un establecimiento, en un aula regular o en una escuela especial. Y efectivamente esas situaciones que antes tal vez ocurrían, como comentaba Tamara, donde no éramos suficientemente a lo mejor sagaces para darnos cuenta de lo que estaba sucediendo, es importante que sí, como futuras profesoras, ¿cierto?, darnos cuenta, ser muy observadoras, muy atentas a los gestos, a las palabras, porque muchas veces hay estudiantes que nos están pidiendo auxilio. Muchas veces hay estudiantes que nos están tratando de decir algo o que nos están tratando de hacer ver alguna cosa y lamentablemente, bueno, antiguamente era que, bueno, son jóvenes, como decía Tamara, les decían en esos tiempos, son jóvenes, no importa, qué sé yo, pero nos damos cuenta que sí importa y por ende, como futuros profesionales, estar atentos a aquello, estar atentos, ¿cierto?, a las señales, de cada uno de los momentos que van viviendo nuestros estudiantes desde pequeñitos, porque es ahí donde justamente después van sucediendo o van quedando, ¿cierto?, también en el corazón esas heridas profundas que se van juntando y van creciendo. Así que importante es justamente lo que estaban tocando ahora, me hizo mucho sentido pensando en el futuro profesional. Isamar dice, son conductas arraigadas desde mucho tiempo, lo mismo que el que te quiere te aporrea, o sea, que dice, ¿qué es eso? Claro. A los que pelean se aman. Uf, claro. Hay tantos dichos que son muy antiguos, pero tienen que quedarse ahí, en la antigüedad. Hoy en día el desafío es justamente poner el énfasis y poner esta atención en lo que ahora está cambiando porque nos tenemos que respetar todos, grandes, chicos, hombres, mujeres, con necesidades educativas, en esta diversidad en el fondo, todos tenemos que saber, como bien decía la profesora Brunilda, comunicarnos. Y en ese comunicarnos, el fundamento de todo es el respeto y la empatía. Entonces, qué importante. Sí, qué importante lo que, en realidad todo lo que están diciendo ya ha ido saliendo. Bien, ¿alguien más que desee compartirnos? Justamente comenzaron a compartir algunas reflexiones. Paula dice, como se ha conversado y expuesto, relacionarse desde la crueldad es lo común. Desde su experiencia o saberes, ¿qué considera clave para ayudarles a los estudiantes a no ser crueles al comunicarse? Para mí lo fundamental es la empatía.
pero esa, como decíamos anteriormente, se forma desde muy pequeño. Entonces hay que trabajar no solo con los estudiantes, sino que con las familias de educación parvularia. Es con lo que les decía, nuestro desafío viene desde ahí, porque mientras antes podamos tener familias que están trabajando conscientemente la empatía, generando estos diálogos del respeto hacia el otro, así como nosotros, por ejemplo, ahora cuando hemos ido a lo virtual y hemos visitado los cursos y hablamos del buen trato, hay estudiantes que nos dicen, pero si a mí siempre mi papá y mi mamá me enseñaron a que yo debo respetar al otro, esto no es nuevo para mí. Y asimismo otros estudiantes también del mismo curso dicen, bueno, pero yo tengo problemas porque mi mamá a mí me grita. Y cuando me grita y me da una orden, yo me siento mal y no tengo ganas de hacerle caso. Y ahora me doy cuenta que ese es maltrato. Entonces voy a hablar con ella. Y venían hacia unas reflexiones de los más chiquititos impresionantes. Entonces, en la familia está la base. Y los colegios debemos trabajar con la familia, que también es parte de nuestro desafío, de ir haciéndonos conscientes como adultos de que somos los modelos. Y la familia es el principal modelo en todos los ámbitos. Y podemos tener un discurso maravilloso de cómo se aplica el buen trato, pero si en la práctica, en la relación cotidiana con los hijos, eso no es coherente y hacemos todo lo contrario, lo que queda es la acción, no el discurso. Así que desde ahí creo que es fundamental hacerlo y el trabajo preventivo en cada curso con los estudiantes, irlo complementando. Pero la base, a mi entender, está en la familia. Es ahí donde debemos apuntar. Y también, como tú decías antes, Brunilda, la educación emocional, porque muchas veces, claro, muchas veces los chicos que son crueles, detrás de eso, ¿cierto? Está todo un tema de dificultades de su autoestima, ¿cierto? Maltratos sufridos por ellos también, no de todos, pero una gran cantidad. Entonces, el saber, como tú bien decías, reconocer cada uno sus propias emociones, manejarlas, etcétera, es un tremendo paso para la formación y la convivencia finalmente. Así es. A lo que me refería, Carolina, era justamente a eso, cómo educamos a las familias en hacerse conscientes de cómo gestionan sus emociones para que sus hijos sigan ese modelo. Me faltó decir eso. Perfecto, ya. A eso va a apuntar justamente la formación de las familias, en educación emocional, en estos temas que son tan importantes como la resolución pacífica de conflictos que en el hogar se da, pero muchas veces no pacífica, a través de la agresión, a través de las palabras que dañan y que dejan estas heridas emocionales. A eso me refería con ir trabajando con la familia, justamente la educación emocional. Ok. Gracias. Katia nos comenta, ¿se debe trabajar de manera coordinada con la familia, profesores, estudiantes? Así es. Bien, querida. También en este tiempo, estaba recordando, disculpa, Mabe, en este tiempo se han hecho varios seminarios también desde el programa de integración de nuestro colegio, que ha sido muy enriquecedor y se ha abierto a toda la comunidad sobre justamente estos temas de la autoestima, del estrés que se ha vivido en este tiempo. Entonces, las familias en sí tienen espacio para ir conversando sobre estos temas e ir aprendiendo desde la experiencia, además de lo que yo les comentaba anteriormente que se había realizado por parte de Convivencia Escolar. Sí, se ha hecho bastante desde el trabajo de la familia porque encontramos el espacio virtual, que antes nos costaba mucho traer a las familias físicamente al colegio. Era como nuestro gran fracaso. No lográbamos encantarlos porque después de la larga jornada justamente trasladarse al espacio físico era complejo. La última vez tuvimos 6 familias y eran 200 familias. Entonces fue muy triste, pero cuando ya descubrimos que este espacio resulta, hemos tenido muy buena asistencia y lo vamos a mantener en el tiempo. Eso, como experiencia les quería compartir. Qué genial, dice Tamara. Así es, pero pasa en todos los colegios, nos comenta Carolina. Virtualidad 1, presencial 0. Y Samara. Algo bueno que saquemos de la pandemia, ¿viste? Sí, me parece espectacular. ¿Cierto? Sí, pues es verdad. Realmente, sí. No, sí, definitivamente, bueno, esta forma de ir proponiendo esta comunicación diferente, que es la virtualidad, vino para quedarse, como bien yo creo que todos lo conversamos en algún momento. Y qué interesante es que justamente se vayan aprovechando a través de estas situaciones, por ejemplo, el ir viendo lo de convivencia escolar, qué sé yo, y que puedan ir conversando con la familia, que son justamente quienes menos, como decía Brunilda, a veces se acercan al colegio a conversar esos temas.
dicen ya están listos, o sea, ya no necesitan ayuda, no necesitan apoyo. Y después se dan cuenta que no, que sí se necesita apoyo. Siempre hay un lado positivo, dice Tamara. Así es. Bien, queridos y queridas, ha sido un momento muy interesante, muy enriquecedor. Yo creo que, bueno, da para a lo mejor seguir compartiendo experiencias, para seguir comunicando a lo mejor un sentir respecto a lo que es convivencia escolar y muchos otros elementos que constituyen en el fondo convivencia escolar. Hoy día se dieron dos elementos muy importantes y muy interesantes por los demás. Vimos que uno de esos, que es cierto, la técnica de mediación y la mediación escolar como tal, es bastante interesante y muy fructífera por lo visto, según ahora la experiencia que está teniendo desde el colegio con los mismos estudiantes. Y que eso es un gran desafío, es muy importante y para que se pueda ir apoyando también desde otro punto de vista. Así que espero que haya sido un gran momento. No sé si hay alguna otra consulta, estudiantes, alguna duda. Bueno, decir también que si bien ahí se ve una estructura básica de cómo se debe realizar la mediación y podríamos profundizar, yo les recomiendo que puedan revisar si les interesa profundizar un poco más. La política de convivencia escolar, ustedes la escriben en Google, aparece, y las cartillas son alrededor de 11 o 12, y una de ellas aborda específicamente la resolución pacífica de conflictos, y ahí aparece como más detalle de cómo realizar. Pero aquí hay una cosa fundamental que no aparece, yo creo que mucho, a lo mejor escrito en todo lo que hay, es que uno debe tener principalmente la sensibilidad de ir percibiendo cómo se da esta dinámica de comunicación entre las partes, y eso solamente se aprende en la práctica. Eso es algo que ningún libro uno se lo va a dar, y uno tiene que ir en la práctica aprendiendo cómo ir, porque cada persona es única e irrepetible, y por tanto cada diálogo que se produzca en la mediación va a ser también único. Y ahí entonces uno va desde la experiencia aprendiendo a cómo ir guiando esta conversación para que llegue a un buen fin. Y eso siento yo que es lo adictivo de la mediación, que yo lo encuentro fascinante, porque cuando uno logra que dos estudiantes se miren a los ojos después de que entraron muy enojados y se llenen los ojos de lágrimas y afloren varias emociones, y de pronto al final uno de los dos y le dice, ya sabes que no quiero seguir peleado, y aparece un abrazo de por medio y se van abrazados de ahí, de verdad que uno dice, wow. Y uno dice, ¿y esto logré yo? O generalmente nosotros lo hacemos de a dos, una persona registra y otra va guiando, entonces que nos quedamos mirando así como, oh, y hasta uno se emociona. Claro que en el momento uno tiene que replegar un poco sus emociones, pero después que se van, queda una atmósfera maravillosa. Y cuando uno siente que, como yo les decía, yo recuerdo un fracaso de todas las mediaciones que llevamos ya 3 años, 4 años con de verdad que las invito a leer un poquito más de estos temas, y cuando tengan la oportunidad, después cuando ejerzan obviamente, se van a dar cuenta de lo que les digo. Porque en el taller de mediación con estudiantes nosotros tenemos un lema: somos sembradores de paz. Ese es nuestro lema. Y eso es maravilloso porque tiene que ver también con nuestra fe, con nuestra impronta como personas, de aportar con ese granito de arena a este mundo que está tan conflictuado, que está tan lleno de violencia, ¿cierto? A poder acercar partes. Incluso uno también lo aplica en su familia. ¿Cuántas veces uno se ha visto a veces en situaciones, y a veces un poco agotador, pero es como que uno tiende a ser ese juez de paz, que va acercando a las partes, ¿cierto? Que va generando, porque esta técnica es muy básica, es muy elemental. Es uno el que le pone el sabor y el plus desde la vocación que tiene, siento yo, de querer ver que las personas puedan dialogar y resolver sus problemas. Así que eso quería como al final compartirles también, que es algo apasionante, ¿sí? Cuando uno ve los resultados. Resultados, sí. Muchas gracias, Bruni. Bueno, Isamar nos dice que realmente los niños son fascinantes, ¿cierto? Ellos son lo máximo, como dice. Lamentablemente los adultos somos bastante más duros, y como ella dice, los niños no son rencorosos. Claro, los adultos, wow, sí, sí lo son. Es verdad, dice Katia, cualquier mala emoción se les va rapidito. Sí, pues los niños rápidamente ya van mejorando, ¿cierto? Sus emociones. Nicole nos dice si debe
debe ser gratificante. En mi primera práctica pasaba que los niños estaban muy abiertos a pedir perdón. Ya, cierto, una compañera se está dando cuenta a través de la práctica que efectivamente es así. Ellos son muy abiertos a pedir perdón porque justamente no ven esa maldad, sino que ven quizás el error que cometió en el momento y ya, listo. Después, inmediatamente con la disposición de ir a modificarlo y cambiar y ser amigo del otro. Eso es, sí, eso es espectacular. Es maravilloso en ellos, en realidad. Por eso yo creo que uno se llena de energía con ellos. Empieza el día, los ve y de esa dulzura. Realmente es muy lindo. Bien, Brunilda, te damos las gracias infinitamente. Como decía al principio, tu generosidad, tu disposición. Sabemos que si bien los tiempos también están como muy limitados, pero tuviste la apertura y el tiempo, la disposición para poder compartir desde la experiencia, desde los saberes, ¿cierto? Desde lo que es convivencia escolar. Algo que justamente siendo a lo mejor algo muy sencillo, resulta tan importante para el trabajo futuro de nuestras estudiantes. Resulta algo fundamental también para lo que en el futuro puedan ir conociendo, como bien decías tú, a través de la experiencia. Pero ya poco a poquito se van dando pasos para que esto de la convivencia escolar, que ya se vino a quedar absolutamente, se siga relevando a la importancia que tiene, porque lamentablemente antiguamente no era así. Y desde lo humano y desde lo importante que es la persona como tal, pero como tal en el sentido amplio de aquello. Y bueno, sin más, les doy las gracias a cada una de nuestras estudiantes, de nuestros estudiantes que estuvieron en este momento, que compartieron con nosotros, que estuvieron, ¿cierto?, en el taller, que compartieron además todos estos talleres durante todas estas semanas, que la verdad es que sin ellos no se hace posible, obviamente, porque es por ellos y para ellos quienes estamos, ¿cierto?, con esta disposición y aquí. Nos dan las gracias, te dan las gracias, Brunilda, por el momento, por compartir. No sé si alguna otra de mis colegas, porque somos un equipo de 4 personas, donde está Carolina, Victoria, Roxana y yo, quienes, cierto, hemos movilizado estos talleres durante estas semanas. Sí, pues también yo también te quiero dar las gracias, todas en realidad, porque como bien dice Mabel, es tiempo tan valioso en estos días y te agradecemos entonces esa generosidad y que gracias a la virtualidad una vez más yo creo que fue más posible. Así que y gracias por compartir con nosotros todos estos conocimientos y un tan lindo tema en realidad que a mí también me gusta mucho, que cuando trabajé en colegios estuve también en ese tema. Así que muchas gracias y bueno, nos estaremos comunicando por ahí, en alguna parte, en algún momento. Sí, yo agradecer más el espacio porque, insisto, esto es algo que va más allá de lo que uno, del deber ser, sino que va de la esencia de cada uno de querer compartir temáticas que son profundas y que son hacia la persona humana. ¿Sí? Así que gracias a ustedes también por abrirme este espacio, lo agradezco infinitamente. Bueno, aquí todos los estudiantes están dando las gracias por el momento, ¿cierto?, de reflexión, por los enriquecedores talleres, por lo gratificante del taller del día de hoy. Todos nos dan las gracias y nosotros les agradecemos a ellos y a ellas. Así que, sin más, no sé si Victoria o Roxana tienen algo más que compartirnos. No, yo también me sumo a los agradecimientos. Agradezco a Brunilda hoy día por compartir con nosotros y también a las estudiantes por haberse sumado. Sabemos que son unas semanas intensas, están con mucho trabajo de cierre y además de celebración de las actividades de la semana de aniversario, así que de verdad que agradezco el tiempo que se tomaron hoy día para estar acá y compartir esta reflexión. Así que eso, muchísimas gracias y éxito a todos en el cierre de este año académico. Sí. Fuerza, fuerza. Sí. Nos vemos. Nos vemos. Okay, nos vemos. Chao. Chao, chao, estudiantes. Chao. Chao.
Chao, profes, gracias por todo. Chao, chao. Te bien, Chao, Samara, nos Tamara. vemos. Chao, profe, cuídense. Chao, Chao, Tamara. chao. Oye, ¿alguien sabe cómo se ponen emojis aquí? No he podido.